¿Y si el mayor desafío para la democracia no viniera de un grupo armado, sino de quien hasta hace unas horas ocupaba la presidencia de la República? Lo que acaba de ocurrir ha encendido todas las alarmas. Un reconocido abogado constitucionalista lanzó una advertencia que podría cambiar por completo la forma en que se interpretan las más recientes declaraciones de Gustavo Petro. Ya no se trata solo de un debate político, ni de una simple controversia mediática. Ahora la discusión gira alrededor de una pregunta mucho más delicada. ¿Podrían esas palabras tener consecuencias penales? Mientras el país se prepara para una nueva etapa política con la llegada del presidente Abelardo de la Espriella, las declaraciones de Petro llamando a organizar las llamadas guardias libertadoras y hablando de una especie de milicia popular han desatado un intenso debate jurídico. Para algunos, son simples discursos políticos. Para otros, podrían encajar en figuras contempladas por el Código Penal como la sedición, la instigación o incluso otras conductas de mayor gravedad. Pero eso no es todo. Hay quienes sostienen que, una vez pierda el fuero presidencial, el panorama judicial podría cambiar por completo. ¿Estamos frente a una tormenta legal sin precedentes? ¿O se trata de interpretaciones exageradas? Hoy analizaremos punto por punto los argumentos, las implicaciones y lo que podría venir en las próximas horas para uno de los personajes más polémicos de la política colombiana. Doctor Andrés Úsuga, estamos en este debate, muchas gracias por atendernos, estamos en este debate sobre cuáles son los tipos penales que se encuadran actualmente en Gustavo Petro, que sigue siendo presidente de la República para pesar de los colombianos, y los que tendría que asumir una vez termine su mandato y siga con esta actitud de llamar a la rebelión, de llamar a la revuelta en contra del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Hola, doctor Demar, si te veo bien, ¿estás por ahí también? Bueno, muy bien. Doctor Demar, doctor Sergio, doctor Londoño, qué gusto tenerlos. Aquí estamos en una mesa de abogados ya, y todos de diferentes escuelas. Pero fíjate que todos de diferentes escuelas estamos de acuerdo en que hay unos delitos que existen en el Código Penal colombiano, que es del año 99-2000, sin embargo, eran delitos que ya existían en los años 80, con el Código Penal del 80 y con el Código del 36. O sea, cuando Gustavo Petro empezó a delinquir, estaba bajo el Código Penal del 36, ¿cierto? De características de ferry, por decirlo así. Eso era una república muy distinta. Después sigue delinquiendo en el Código Penal del 80. Pero después lo que vemos es que ya estando desmovilizado, donde ya inclusive estoy seguro de algo, y es el Código Penal actual lo votó el señor Petro como representante a la Cámara, fíjese usted, porque él en el año 98 era congresista también. Y ahí están tres tipos penales, que son la rebelión, la sedición y la asonada. Esos tres tipos penales son los que han llamado delitos políticos y son los que dicen que efectivamente pues, son los únicos aceptables para alguien que quiera hacer política. Sin embargo, lo que estaba diciendo yo hasta el momento en que se me cortó la transmisión es que el señor Petro parece ser que nunca se desmovilizó en su mente y siguió toda la vida siendo contraestatal, contrainstitucional, inclusive siendo la máxima cabeza del Estado en Colombia. No sé, creo que lo hemos dicho ya varias veces acá en algún momento, y es ¿cómo es posible que un señor que es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa esté atacando las instituciones todo el tiempo? Y es lo que nos dimos cuenta en los 4 años. Entonces, ahora las atacó desde adentro. Lo que significa, o lo que no significa mejor, que por eso no sean delitos, ¿no? Porque si quieren hacemos un recorderis muy básico de la diferencia entre rebelión y sedición. La rebelión es atacar, es intentar derrocar el gobierno, intentar derrocar el orden jurídico, intentar derrocar la constitución que está actualmente. Eso acá y en cualquier parte del mundo. Eso se llamaría la rebelión y es a lo que le han dicho vulgarmente o políticamente guerrillerismo o ser guerrillero. Pero la sedición es un poco distinta, que es impedir que las autoridades cumplan con el ordenamiento jurídico. No sé si se alcanza a ver la distinción entre rebelión y sedición. Y bueno, y asonada pues ya es una reunión, un tumulto
para precisamente impedir que todos los ciudadanos terminen por cumplir con el ordenamiento jurídico, que es básicamente lo que pasó en el mal llamado estallido social. Entonces, lo que uno ve es que el señor Petro sigue con la mentalidad de delincuente supuestamente político. A mí, yo siempre he diferido de esa discusión. Inclusive, creo que es muy importante volver a traer a colación esa discusión que se dio en los estudios, si no estoy mal, de CMI, entre Luis Carlos Restrepo y el difunto Carlos Gaviria Díaz, donde él justificaba algunos muertos, la violencia, en torno a cumplir con los objetivos de la revolución. Yo creo que nosotros hemos pasado de agache durante mucho tiempo, inclusive en la propia academia, de estas discusiones tan interesantes, pero fíjese algo para finalizar esta primera respuesta, de pronto muy larga. Yo creo que si hay algo interesante, y es el Estado colombiano y el Estado juez colombiano y el Estado, a ver qué más, organismos de control, le han hecho creer, de pronto sin quererlo, pero le hicieron creer al señor Gustavo Petro durante 35, 40 años, que el señor era inmune a todo, que era inmune al cumplimiento de las reglas, que era inmune al cumplimiento de las disposiciones y que podía hacer de todo, porque en un Estado serio, doctor Sergio, doctor Demar, en un Estado serio, yo estoy seguro que el señor Petro no hubiera alcanzado ni siquiera a ser representante a la Cámara por Cundinamarca. Y terminó siendo representante a la Cámara por Cundinamarca, después por Bogotá, después terminó siendo senador, después alcalde y terminó llegando a la presidencia de la República porque el Estado juez no le cobró lo que le debía cobrar, y es que es como si le hubieran echado agua bendita después de haber supuestamente, porque tampoco conocemos, y creo que ya lo he dicho en este programa varias veces, tampoco conocemos si el señor está amnistiado o el señor en qué condición jurídica quedó. No hemos podido saber, porque le recordamos a la opinión pública que el señor tuvo un delito común, y no político, común, de porte ilegal de armas cuando fue capturado, y por eso estuvo en la cárcel. Y entonces, como lo juzgó el general Arias Cabrales como juez penal militar en esa época, que ese era el estado de excepción que él estaba en ese momento, pero fíjese una cosa que es tan curioso, ya a 2 días de que acabe el mandato de este señor, ¿será que algún día podremos conocer la sentencia en contra de Gustavo Petro? No hemos podido encontrarla, ni siquiera en la justicia penal militar. No hemos podido mirar esa sentencia. Entonces, si esa sentencia hubiera aparecido, si esa sentencia de verdad estuviera ahí, como debe existir la sentencia contra cualquier persona, pues si existe la sentencia en contra de gente que delinquió en los 70s, en los 60s y en los 50s, ¿cómo es posible que la de este señor que fue a principios de los 80 no aparezca? Solo con esa sentencia el señor no hubiera podido ser funcionario público en ninguna parte. Y que creo que la primera función pública que ocupó fue cuando el gobierno Samper lo envía como miembro de la delegación diplomática en Bélgica. Ojo con ese país, otra vez, ¿listo? Entonces, fíjense lo curioso, donde está el señor Rafael Correa. Entonces, yo creo que, claro, entonces yo creo que hay un tema muy complicado, y es, este señor cree que es inmune, este señor cree que nada lo toca, creo que se lo han dejado saber así, ni jueces ni tribunales lo han tocado, todos se lo han perdonado, pero tampoco contralores, tampoco procuradores, tampoco. Y entonces él cree, sabiendo eso, que vía trino o que vía un discurso en una plaza pública, él no puede cometer un delito. Yo tengo un concepto absolutamente distinto de eso. Con el reloj corriendo hacia el final de su mandato, Gustavo Petro enfrenta un escenario completamente distinto al que tuvo durante 4 años en la Casa de Nariño. Mientras ocupó la presidencia, cualquier investigación relacionada con sus actuaciones debía seguir un procedimiento especial por su condición de mandatario. Pero, según lo explicado por el abogado Andrés Usuga, esa realidad cambiaría radicalmente una vez pierda el fuero presidencial. El jurista sostiene que a partir de ese momento, cualquier conducta posterior que las autoridades consideren eventualmente constitutiva de un delito podría ser conocida por la justicia ordinaria, sin el filtro del fuero presidencial. Además, plantea que las recientes declaraciones del entonces presidente, especialmente aquellas relacionadas con las llamadas guardias libertadoras y los llamados a la movilización, podrían ser objeto de un profundo debate jurídico sobre sus eventuales implicaciones penales. Sin embargo, será la Fiscalía, y en última instancia,
los jueces competentes quienes determinen si existe mérito para abrir investigaciones, formular cargos o archivar cualquier actuación. Por ahora, lo cierto es que el debate ya salió del terreno político y comenzó a trasladarse al escenario judicial. La gran pregunta es si el expresidente tendrá que responder ante la justicia ordinaria o si todo quedará en una intensa controversia política y jurídica. Esa respuesta solo la darán las instituciones del Estado. ¿Por qué? Usted vía trino o vía discurso también puede cometer un concierto para delinquir, que lo que yo estoy viendo es que ya acaba de incurrir en el artículo 340A, algo así como un asesoramiento de grupos delictivos organizados, está organizando grupos desde un micrófono o está organizando grupos desde un trino, ¿cierto? O llamando, incitando a que se cometan delitos en el gobierno que empieza dentro de 2 días. Pero mientras no haya justicia no habrá república, y adicionalmente creo que está muy cómodo con la configuración que quedó en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, tristemente. Es que, doctor Úsuga de Mar, pues sí, todos abogados de distintas facultades, pero es que hay delitos que yo creo que leímos muy en diagonal en su día en la universidad, porque nunca se le ocurrió a uno que eso iba a pasar en Colombia. Entonces pasaba uno de largo. Artículo 472 del Código Penal: seducción, usurpación y retención ilegal de mando. El que con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición sedujere personal de las Fuerzas Armadas, usurpare mando militar o policial o retuviera ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Doctor Sergio, yo creo que nosotros en la universidad no alcanzamos a llegar. Alcanzamos a ver los delitos contra la vida y la integridad personal, contra el patrimonio y a veces contra la administración pública. Pero como esos son los delitos, los últimos tipos penales del Código Penal, creo que a veces no alcanzamos a ir hasta allá. Pero no sé, fíjese usted, yo los hubiera puesto más adelante en la configuración del código. Yo no sé si también hay algo de intencionalidad en algunas academias para que no se conozca muy bien estos delitos y no se hiciera el tipo penal, ¿cierto? Toda esa depuración que se hizo de otros tipos penales que creo que lo tenemos muy claro todos los abogados. Pero porque en Colombia siempre hemos creído en lo interrumpo, porque en Colombia siempre hemos creído en la institucionalidad y no veíamos plausible una situación de estas. Nunca nos imaginamos en las facultades de Derecho, nunca nos imaginamos pues que íbamos a llegar a aquellas páginas. Que el que iba a cometer los tipos penales era el presidente de la República. Eso era muy inverosímil, pero eso es lo que ha venido pasando. Así es. Quiero preguntarle, doctor Úsuga, la situación de Gustavo Petro hoy, presidente de la República, y la situación que tendrá que enfrentar una vez salga de la presidencia. Recuerde usted que él ha dicho que será el presidente de la Colombia humana, y él dijo una cosa más grave, que él seguía siendo el presidente de media Colombia, más o menos. Eso es lo que está diciendo Gustavo Petro hace 3 días. Eso fue lo que dijo. ¿Cuál es la situación jurídica a la que se tendrá que enfrentar Petro una vez salga de la presidencia de la República? Porque yo creo que esto no da más espera. Claro, no teníamos en el radar que un tipo que llega a la presidencia de la República sea el primero en violar la Constitución y la ley y no le importe. Pero otro precio es el que tendrá que enfrentar una vez ya no sea presidente, no sea aforado y no tenga que pasar por la comisión de acusaciones que sirvió para lavarle o para ocultarle los crímenes que ha cometido, porque pues eso es lo que configura todo lo que ha hecho Petro durante estos días. Pues doctor Demar, yo creo que no solamente en Colombia, esa es la presunción de cualquier república. ¿Qué va a pensar cualquier república del mundo? Que el primer ciudadano de la nación es el primer delincuente de la nación. Entonces, yo creo que eso no lo pensamos ni aquí ni en Cafarnaúm. Pero es lo que ha venido pasando y siento que tristemente ese pasado de haberle perdonado tantas cosas, de haber dejado que pasara impunemente por todas las instituciones, por ese largo recorrido que hizo por las instituciones, creo que es lo que lo ha convencido a él de que él es inmune a la democracia, que él es inmune a la república o al ius puniendi, por decirlo así, que la capacidad de castigar del Estado no va en contra de él, de ningún tipo. Tristemente es así. Ahora bien, creo que en 2 días se le acaba la moneda, por decirlo así, también. Sin embargo, esas mayorías en la Comisión de Investigación y Acusaciones me preocupan bastante porque no solamente van a buscar que mantenga la impunidad el señor Petro, sino que adicionalmente veremos, y se acordarán de mí, apunten esta fecha, se acordarán de mí, hoy que se están cumpliendo 140 años de la Constitución de 1886, ahí se me sale
el profesor de Derecho Constitucional, hoy 5 de agosto, se está cumpliendo 140 años de esa Constitución, creo que van a empezar inclusive a investigar y acusar mucho más es al presidente Abelardo de la Espriella, que empieza a funcionar dentro de 2 días. O sea, yo creo que esa comisión va a quedar funcionando para el otro lado. Pues tristemente, porque desde el sábado los delitos que empiece o siga cometiendo, porque pueden ser delitos continuados, el señor Gustavo Petro, ya deberán ir a la jurisdicción ordinaria porque se le acaba el fuero. Entonces, creo que es importante que la gente también conozca eso. Pero yo te soy sincero, yo creo que también, como dicen en mi tierra, usted sabe que nosotros somos muy montañeros en Antioquia, lo que el señor está haciendo es logrando. O sea, está cometiendo los últimos delitos que le quedan en las últimas horas que le quedan como presidente. Porque sabe que con ese fuero no le va a pasar nada, tristemente, aunque le debería pasar. Y llegamos al final de este análisis con una reflexión que, más allá de las diferencias políticas, debería interesarles a todos los colombianos. Los gobiernos pasan, los presidentes cambian, pero las instituciones permanecen. Y precisamente por eso, los momentos de transición son una prueba para cualquier democracia. En la entrevista que hoy analizamos se planteó una tesis jurídica que seguramente seguirá generando debate en los próximos días. Que, una vez concluido el mandato presidencial, el escenario legal del expresidente Gustavo Petro podría ser diferente al que tuvo mientras ejercía el cargo. Esa es una interpretación expuesta por el abogado invitado al programa, y corresponderá exclusivamente a las autoridades competentes determinar si existe fundamento para cualquier investigación o si, por el contrario, no hay lugar a actuaciones judiciales. Lo realmente importante es que, en un Estado de derecho, ninguna decisión puede tomarse por presiones políticas, por simpatías ideológicas o por el deseo de ver a un adversario derrotado. Las investigaciones, si llegan a existir, deberán sustentarse en pruebas, en la Constitución y en la ley. Esa es la esencia de la justicia y la garantía para todos los ciudadanos. También será un momento decisivo para las instituciones. La Fiscalía, los jueces y los organismos competentes tendrán la responsabilidad de demostrar que actúan con independencia, sin favorecer ni perseguir a nadie por razones políticas, porque la confianza de un país en su sistema judicial depende precisamente de que las decisiones sean imparciales y respeten el debido proceso. Mientras tanto, el debate seguirá abierto. Habrá quienes consideren que las recientes declaraciones del expresidente fueron simplemente discursos políticos protegidos por la libertad de expresión. Otros sostendrán que deben ser examinadas desde la perspectiva del derecho penal. Esa discusión apenas comienza y seguramente ocupará buena parte de la agenda nacional durante las próximas semanas. Lo cierto es que Colombia entra en una nueva etapa política. Con un nuevo gobierno llegan también nuevos retos, nuevas expectativas y una enorme responsabilidad para quienes administran el Estado. Los ciudadanos estarán observando no solo las decisiones del Ejecutivo, sino también la actuación de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? ¿Creen que la justicia actuará con total independencia frente a cualquier denuncia que pueda presentarse contra un expresidente? ¿O consideran que este debate seguirá siendo principalmente político? Los leo en los comentarios. Si este análisis les aportó contexto para entender mejor lo que está ocurriendo, los invito a dejar su me gusta, compartir este video y suscribirse al canal para seguir analizando, con argumentos y diferentes perspectivas, los hechos que están marcando el rumbo del país. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video.